Hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a Argumentos, soy Rosa Colmenares. Recuerde que usted puede participar en este programa a través de nuestras cuentas en redes sociales que van a encontrar a pie de pantalla. En nuestra edición de hoy de Argumentos, durante este mes de la mujer, hemos venido escuchando voces femeninas de dirigentes partidos políticos nacionales y vamos a estar conversando diferentes temas de la actualidad política nacional en esta tarde con Iris de Franca. Ella es dirigente nacional de Cambiemos y vamos a estar abordando diferentes temas que vienen debatiéndose dentro de la Asamblea Nacional. Iris, muy buenas tardes y bienvenida a este espacio. Finalmente estás aquí en Argumentos. Gracias, Rosa. Y que Kiko no se ponga celoso. Que Kiko no se ponga celoso. Gracias, de verdad. Teníamos tiempo tratando de estar en este espacio y por fin, en el mes de la mujer, estamos cerrando con broche de oro. Cerramos con broche de oro y con buenas noticias también dentro del Parlamento, Iris, y quisiera que empecemos conversando sobre este tema porque es un proyecto que has venido trabajando desde discusiones, con representantes, con madres, el proyecto de ley de atención integral para las personas con trastornos del espectro autista. Tuvo su segunda discusión durante esta semana en el seno de la Asamblea Nacional y hay importantes avances y sobre todo entender, informar, comunicar, explicar para qué va a servir esta ley, este instrumento. Mira, Rosa, lo primero es que el autismo, por ser una condición quizás un poco novedosa para la ciencia y para la sociedad en general, hay mucho desconocimiento sobre esta condición. Veíamos en tiempos anteriores en donde las personas con autismo las etiquetaban de locas, de enfermos psiquiátricos, los encerraban, los aislaban. Hemos visto cómo en estos últimos años eso pues ha cambiado precisamente por la formación, por la educación, por los avances científicos. Sin embargo, nosotros no teníamos la condición de autismo reflejada en ningún proyecto de ley con alguna protección integral. Por ejemplo, la ley que todavía está vigente, la Ley Orgánica de Discapacidad, que por cierto está en proceso de reforma dentro de la Asamblea Nacional, no hablaba ni siquiera del autismo de manera, digamos, autónoma, sino que se refería a ellos como discapacidad mental y entonces nos englobaban allí cuando no es una discapacidad mental, sino una discapacidad psicosocial. Ni siquiera estaba el término de la discapacidad psicosocial establecido dentro de la Ley Orgánica de Discapacidad, que es parte de los cambios que también y de las propuestas que hemos hecho a esa ley y que esperamos que pronto se pueda aprobar, tal como la Ley de Autismo ante la Asamblea Nacional. Entonces, yo creo que lo más importante de este proyecto es que por fin se reconoce el autismo como una condición de vida, como una condición con la que se nace y con la que se muere, que requiere una atención especial, una atención diferenciada, una atención además integral que involucre a la familia, que involucre a la persona con autismo, porque también otra cosa es que caemos en el falso mito de que la persona con autismo es un niño y que no crecen. No, los niños crecen y crecen con autismo, entonces crecen adolescentes su adolescencia con esta condición y adultos con esta condición y muchas veces alrededor las personas al no conocer cómo tratar a veces discriminan, apartan. Exactamente. La ignorancia suele llevar a que se cometan atropellos, a que se cometan actos de discriminación que también hemos venido observando porque lamentablemente en las noticias lo veíamos. Hace unas semanas un joven con Asperger se suicidó y así hemos visto otros casos en la prensa y se suicidó porque recibía bullying de su profesora en el colegio. Entonces dentro de los planteles también a nuestros profesores, a nuestros maestros, bueno, en medio de las circunstancias difíciles que también vive el sector educativo, pues también falta esa formación o falta ese especialista que pueda llevar una atención dirigida a los niños, a los adolescentes que están con el trastorno del espectro autista, igual en los trabajos. Eso es parte también de lo que planteamos en la ley. Nosotros hacemos mucho énfasis en el tema educativo, Rosa, porque sabemos además, como tú dices, las carencias que tienen nuestros docentes en temas formativos. Mira, de autismo no se habla en la carrera de educación. Solamente si estudias educación especial ves un poco de autismo, pero no lo ves todo. Entonces, nuestros docentes salen a la calle y no saben cómo manejar las situaciones que se le presentan. En la ley establecemos una serie de condiciones que deben tener los planteles educativos para atender los casos. ¿Qué condiciones serían, Iris? Bueno, por ejemplo, los equipos multidisciplinarios. Nosotros estamos planteando que los psicólogos, los psicoterapeutas, los terapeutas ocupacionales, los terapeutas de lenguaje se puedan vincular, que son al final los especialistas, puedan vincularse de forma directa o, digamos, indirecta a los planteles educativos. Hay planteles que poseen estos profesionales, hay planteles que no los poseen, pero debemos formar a los docentes para que sepan, pues,
ver los casitos, cómo tratarlos, cómo hacer adaptaciones porque cada curriculares. caso es diferente. Claro, por ser un espectro, cada caso es diferente. Pueden existir 2 niños con el mismo diagnóstico y tú puedes ver características totalmente distintas. Yo siempre, por ejemplo, mi compañera Joana Peñalver, la presidenta de la Organización Venezolana de Autismo, que estuvo acá en enero, diciembre. Ajá, que estuvo acá con ustedes, Joana y mi hijo tienen la misma condición, el mismo nivel de TEA. Y la verdad es que son 2 niños totalmente diferentes, con habilidades totalmente distintas y con problemas sensitivos también, sensoriales, también totalmente distintos. Tú puedes llegar a pensar que son 2 diagnósticos diferentes y no, es el mismo diagnóstico. Por eso se llama espectro, porque cada caso es único. Claro, cada caso es diferente y cada caso debe y merece una atención especial. Como madre, tú también pues sabes las deficiencias que hay, no solo en los colegios, sino también a la hora de la asistencia social, a la hora de ir al médico. Los costos también son muy elevados en cuanto a consultas. Normalmente en un centro asistencial público no tienen este tipo de atención, o si la tienen pues es muy deficiente. Además de los tratamientos, además de los exámenes y de la comida, porque pues muchos niños, adolescentes y adultos con trastorno del espectro autista merecen una dieta especial. No todos, pero sí algunos casos. Y esa dieta especial es mucho más costosa. Ya de por sí la canasta básica es difícil de alcanzar para los venezolanos, pero si dentro del seno familiar tenemos una persona con trastorno del espectro autista y que además tiene una condición de ser celíaco, pues la cosa se viene complicando un poquito más, además de, bueno, la angustia, la presión psicológica también de los padres, de saber cómo manejarlo. El tema del dinero está presente. Es increíble los gastos. Yo te puedo decir que paso por eso todos los días, que a veces tú no sabes, cuando llegas a final de mes dices, ¿de dónde saqué tanto dinero para cubrir esto? No sé cómo hice, o sea, tú te sientes mágica. Yo creo que lo más importante, una de las cosas que establecemos en el proyecto de ley también es, la obligación del Estado, claro, ¿verdad? De garantizar la salud integral para las personas con trastorno del espectro autismo. La obligación de las aseguradoras de asegurar a niños con trastorno del espectro autista. ¿Hay problemas con eso también? Porque hemos tenido muchísimos problemas, muchísimas denuncias de que cuando tú dices, bueno, mi hijo tiene autismo, entonces no lo podemos asegurar porque tiene una condición, una precondición. Entonces, ¿qué hacen las madres? Pues bueno, no dicen nada sobre la condición de su hijo. Entonces, eso también está estipulado en el proyecto de ley que esperamos terminar de aprobar la próxima semana. Pero además de eso, Rosa, hay algo muy importante. El proyecto de ley principal tenía unos 40 artículos, ¿verdad? Nosotros, este proyecto tiene 15 artículos. Ok. El resto de los artículos no fue que desaparecieron, sino que, por ejemplo, hay artículos que vamos a introducir en la reforma de la Ley Orgánica de Discapacidad. Hay artículos que vamos a incluir en reformas que tienen que ver con el sistema educativo. Hay artículos que vamos a incluir en la reforma de la legislación con respecto a el derecho a la alimentación, que por cierto lo está trabajando la diputada Gabriela Chacón. Es decir, no está perdido el contenido. El tema de la discriminación entraría dentro de la ley contra el acoso en el proyecto de ley que, por cierto, se iba a presentar esta semana y también quedó diferida contra todas las formas de discriminación. Inclusive se hace la diferenciación de autismo de manera autónoma, o sea, no habla de discapacidad y autismo. Entonces, es decir, hemos abarcado con el proyecto de ley inicial no solo este proyecto de ley de atención integral a las personas con trastorno del espectro autista, sino que hemos podido incorporar elementos en otros proyectos de ley que ya se están discutiendo y que esperamos discutir en un futuro. Bien, Iris, vamos a revisar en el marco pues de explicar, de informar, como medios de comunicación tenemos ese compromiso, revisar este proyecto de ley que debe estar por la aprobación próximamente. Ahí tenemos uno de las leyes y la exposición de motivos. Vamos a ver la exposición de motivos. Los trastornos del espectro autista son considerados en la actualidad como un asunto de atención prioritaria a nivel mundial y se definen como patologías de origen neurológico que se caracterizan por alteraciones en el funcionamiento en múltiples áreas del desarrollo, desde leves a severas en la comunicación, en la interacción física y presencia de comportamientos, intereses y actividades persistentes, restringidas, estereotipadas, así como fallas de procesamiento sensorial. Los trastornos del espectro autista, explica la exposición de motivos, no son una enfermedad, sino una condición de vida que permanece a lo largo de la existencia.
Siguiendo las estadísticas proporcionadas por la Organización Mundial de la Salud, se estima que a nivel mundial 1 de cada 160 niños y niñas tienen esta condición que se puede presentar en distintos grados, desde un nivel leve hasta niveles graves. Y muchas veces estos casos, Iris, pasan desapercibidos, los grados leves, y muchas veces los padres no saben qué pasa con el rendimiento escolar de su hijo, por qué está fallando en clases o por qué su interacción o socialización con sus compañeros es diferente. Y oye, da lástima decirlo, pero muchas veces la condición económica frena a los padres de asistir a un centro asistencial y hacer todos los estudios que se requiere con especialistas, ¿no? Sí, además que los estudios son sumamente costosos. Aquí había y mi hijo fue paciente del JM de Los Ríos. Aquí había un servicio de neurología insignia para el país, que era el servicio de neurología del JM de Los Ríos, sí, que lamentablemente cerró en pandemia y no se ha podido habilitar. He insistido a lo largo de este año en esta mesa de trabajo, claro, con el sector oficial en que pues incorporemos en el diálogo nacional ver cómo podemos reabrir este servicio, porque era el servicio más grande del país, pero además que tenía especialidad en autismo. Entonces, muchas madres de todo el país iban al JM de Los Ríos a ver a sus muchachos. Inclusive yo, que vivo a las afueras de Caracas, venía a ver a mi hijo ahí, no solo porque era gratuito, sino además, como te digo, por el conocimiento, la experiencia que tenía. Es lamentable, hay muchos hospitales del país que no tienen servicio de neurología infantil. Por ejemplo, en los Altos Mirandinos, el Victorino Santaella, que es un hospital, si no recuerdo mal, tipo 4, no tiene servicio de neurología infantil por falta de personal. El personal es restringido, Rosa. Eso es otro de nuestros problemas, que nosotros decimos, bueno, estamos haciendo todo para lograr la atención integral, pero hay un problema, que es que no tenemos profesionales formados que tengan la capacidad de atender el autismo. Por eso nosotros hemos insistido, está en el proyecto principal, pero no está en este proyecto por no ser materia de esta comisión, sino de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional. Hemos insistido en la necesidad de que todas las carreras que tienen que ver con salud o atención primaria tengan una cátedra de autismo. Porque no podemos seguir. Y también en otras carreras, claro, como en recursos humanos, por ejemplo, podemos. Dentro de los trabajos debe haber un departamento de bienestar social. Los docentes. Claro. No podemos seguir graduando profesionales que no sepan de la condición, que no sepan cómo. Mira, hasta los policías tienen que recibir una cátedra de autismo, claro, porque cómo los policías abordan a un muchacho con autismo y no saben cómo tratar, los bomberos, paramédicos, etcétera. Iris, de estos temas vamos a seguir conversando al regreso, así como en qué va a ayudar esta ley a los pacientes o a los familiares, a todo el entorno de aquel niño, niña, joven, adolescente y adultos que estén en medio de este trastorno del espectro autista, que estén en esa línea del espectro desde el leve, moderado hasta el grave. ¿En qué va a ayudar esta ley? Eso lo vamos a conversar al regreso. Nuestras cuentas en redes sociales, como siempre, están a su disposición. Seguimos con Iris de Franca, diputada de la Asamblea Nacional por Cambiemos, dirigente de este partido, y también vamos a seguir abordando más adelante otros temas de la actualidad política nacional. No se aparten.